Hay historias tan increíbles que cuesta creer que realmente ocurrieron, y esta es una de ellas. Durante más de 2 décadas, entre los años 50 y 70, la CIA llevó a cabo un programa secreto llamado MKUltra, cuyo objetivo era tan ambicioso como perturbador: descubrir cómo controlar la mente humana. Entre los sujetos de prueba había gente de todo tipo y de todas las edades. Se les sometió a experimentos con drogas, hipnosis, aislamiento y otras formas de tortura psicológica. Suena locura, pero está documentado. El gobierno de Estados Unidos lo reconoció. La CIA intentó borrar todo rastro, quemando la mayoría de los documentos, pero algunos papeles escaparon del fuego y gracias a eso hoy sabemos lo que pasó. Durante años, miles de personas fueron usadas como cobayas humanas sin saberlo, y lo peor es que todo esto fue completamente real. Para entender cómo fue posible que pasara, tenemos que regresar a una época marcada por el miedo y la desconfianza: la Guerra Fría. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en el 1945, la tensión no desapareció. Al contrario, dos grandes potencias emergieron como rivales en una nueva lucha por el poder global: Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque no se enfrentaron directamente en un campo de batalla, iniciaron lo que se conocería como la Guerra Fría, una confrontación silenciosa pero intensa que duró décadas. Esta rivalidad no fue solo militar, también se libró en el terreno del espionaje, la propaganda, la carrera espacial y, de forma más inquietante, en el intento de controlar las ideas y las mentes de las personas. En los años 50 comenzaron a llegar a Estados Unidos informes inquietantes. Soldados estadounidenses que habían sido prisioneros en la guerra de Corea regresaban con discursos comunistas o criticaban al gobierno de su propio país. Para muchos eso solo podía significar una cosa: habían sido víctimas de algún tipo de lavado de cerebro. El término brainwashing se hizo popular gracias a un periodista llamado Edward Hunter, que casualmente trabajaba para la inteligencia estadounidense. Según él, los chinos usaban drogas, amenazas y repetición para romper la mente de una persona. Aunque muchas de sus afirmaciones eran exageradas, la CIA se lo tomó muy en serio. El miedo no era solo que China o la URSS pudieran manipular mentalmente a alguien, sino que Estados Unidos no supiera cómo responder o defenderse de eso. En esa guerra, tanto Estados Unidos como la URSS también iniciaron una carrera para reclutar a los científicos nazis que habían trabajado en armamento avanzado y en algunos casos en experimentos humanos. Pero el caso es que ahora esos científicos eran buscados por ambos bandos. Gracias a la operación Paperclip, Estados Unidos trasladó en secreto a cientos de científicos alemanes como Wernher von Braun, quien terminó liderando el programa espacial, cosa que también podéis ver en el vídeo de la NASA, que a lo mejor os lo dejo por aquí, a lo mejor no lo sé. Muchos de ellos eran expertos en química, farmacología, psiquiatría y también en técnicas de manipulación del comportamiento humano. ¿Qué sabían? ¿Qué habían hecho durante la guerra que los volvió tan valiosos incluso para sus antiguos enemigos? La CIA nació en 1947. En teoría, su trabajo era prevenir amenazas. En la práctica, acabó obsesionada con el control mental. Entre 1950 y 1953, la agencia lanzó una serie de proyectos secretos con un objetivo inquietante: aprender a influir en la mente humana. Los más importantes fueron Project Bluebird y Project Albatross, considerados los antecedentes directos de MKUltra. Y sí, sus nombres parecen inocentes, pero de inocentes no tenían nada. Tengo miedo. Estos programas exploraban técnicas como interrogatorios con presión psicológica, borrado de recuerdos con drogas o hipnosis, inducción de amnesia o confusión. En un documento interno desclasificado en 1977 se hace una pregunta clave: ¿puede una persona ser forzada a llevar a cabo actos contrarios a su voluntad y luego olvidar que los hizo? La respuesta que buscaban era sí. Querían crear una especie de asesino programado. No era una teoría loca, sino que para la CIA esto era un objetivo urgente. Este miedo por el control mental también se metió en los libros y en películas. Por ejemplo, en 1984, George Orwell imaginó un mundo donde incluso tus pensamientos podían ser vigilados. Seguramente te suena. La CIA ya estaba en eso. Por esa misma fecha, la CIA ya tenía divisiones que estaban dedicadas a operaciones poco comunes
convencionales. Su director, Allen Dulles, lo tenía claro. La próxima gran guerra sería dentro de la mente. En el 1953, en pleno auge de esta Guerra Fría, Dulles dio luz verde a un nuevo proyecto sin precedentes. Uno que tenía como misión estudiar cómo destruir y reconstruir la mente de una persona. Ese proyecto fue MK Ultra y cambió para siempre la historia del espionaje y de la ciencia. Y claro, aquí lo piensas y dices, ¿cómo pudo pasar algo así? A ver, realmente te hace replantearte muchas cosas. Por eso a mí me gusta tanto leer sobre esta historia, porque ahí es donde entendemos de verdad todo lo que hay detrás. Y ya que estamos hablando de aprender, os cuento algo que viene genial para eso. Nextory, el patrocinador de este vídeo. Es una app que llevo usando desde hace tiempo y que sinceramente me tiene súper enganchada. Y es que puedes leer o escuchar miles de libros y de audiolibros en español o en inglés, pero lo que más me gusta es que no solo tiene novelas o ficción, que también, sino que encuentra ensayos, historia, ciencia, filosofía, hay de todo. Y tiene cosas muy guays como retos de lectura para motivarte, recomendaciones personalizadas y si vas en coche tiene integración con CarPlay, que eso para los viajes es comodísimo. Yo la suelo usar mientras edito, incluso cuando necesito desconectar un poco, pero quiero seguir leyendo o aprendiendo algo. Y ahora viene lo mejor, porque con mi enlace podéis probar Nextory totalmente gratis durante 45 días sin compromiso. Tenéis tiempo de sobra para probarla bien y ver si os engancha tanto como a mí. Y ya que estamos, os dejo 3 recomendaciones que me han encantado. Verity de Colin Hoover, que es un thriller psicológico muy adictivo. La canción de Aquiles, que mezcla mitología, que aquí nos encanta, con una historia emocionante y muy emotiva. Y Quedará el amor de Alice Kellen, que es bastante diferente a lo mejor a lo que esperáis aquí, pero es un libro de romance de esos que te dejan con el corazón calentito. Si os gusta todo lo que hablamos en este canal, también, como os digo, hay ensayos sobre historia que están top. Aprovechad los 45 días porque de verdad que vale muchísimo la pena para descubrir nuevas lecturas o para aprender más sobre historia. Tenéis un catálogo enorme donde elegir. Pero volvamos a donde lo dejamos, al momento en el que nació el programa MK Ultra. El nombre también escondía cosas, porque MK era un código interno de la CIA, que se supone que significaba Mind Control, pero con K en lugar de con C. Y Ultra pues venía de un proyecto británico secreto de la Segunda Guerra Mundial. Pero esta vez era todavía más secreto porque ni el Congreso ni nueva parte del Ejecutivo sabían lo que pasaba. El dinero venía de hecho de partidas camufladas que nadie revisaba. El programa fue aprobado oficialmente el 13 de abril de 1953 con el objetivo de, como os he dicho, controlar el comportamiento humano con cualquier medio. Literalmente buscaban cómo controlar la cabeza de la gente como si fueran una marioneta. Al frente del proyecto se colocó a Sidney Gottlieb, un químico poco convencional. Tenía un doctorado en la Universidad de Wisconsin y padecía una discapacidad que afectaba su movilidad, pero eso no le impidió convertirse en una figura clave. Mezclaba un fuerte sentido patriótico con una mentalidad científica bastante arriesgada. Para la CIA era el hombre ideal para liderar un programa que operaría al margen de cualquier límite ético. Gottlieb no solo dirigió el proyecto, lo expandió como nadie imaginaba. MK Ultra se dividió en una gran cantidad de subproyectos, cada uno con una línea distinta de investigación. Para encubrirlo se crearon fundaciones falsas que eran las que financiaban algunos estudios en universidades, hospitales, cárceles y centros psiquiátricos. Muchos de los investigadores que participaban ni siquiera sabían que estaban colaborando con la CIA. Tener una teoría era solo el comienzo. Aplicarla sobre personas reales fue el verdadero paso oscuro. Lo que vino después fueron experimentos tan extremos que incluso hoy siguen siendo difíciles de comprender. Pruebas en las que se ignoraron por completo los principios básicos de la ética médica y de los derechos humanos. Entre el 1953 y el 1964, MK Ultra llevó a cabo cientos de experimentos en personas reales, muchas veces sin su consentimiento y en otras ni siquiera sabían que formaban parte de un estudio. Las consecuencias en algunos casos fueron devastadoras. Uno de los principales enfoques del programa fue
fue el LSD, una droga psicodélica descubierta en el 1938 por el químico suizo Albert Hofmann. Aunque en ese entonces era poco conocida, Sidney Gottlieb, el director del proyecto, veía en ella un posible arma de control mental. Creía que podía usarse para borrar recuerdos, para hacer a alguien más sugestionable, incluso programarlo para obedecer sin saberlo. Uno de los casos más conocidos fue el de un agente de la CIA que fue drogado sin saberlo durante una fiesta con sus compañeros. Días después sufrió una grave crisis nerviosa, pero la situación más perturbadora ocurrió con la llamada Operación Midnight Climax. La CIA alquiló apartamentos en San Francisco y en Nueva York, donde prostitutas contratadas por la agencia drogaban a sus clientes con LSD sin informarles. Agentes espiaban todo desde detrás de espejos falsos. Los efectos eran impredecibles y peligrosos, pero los responsables justificaban todo en nombre de la seguridad nacional. Pero una de las historias también más oscuras del proyecto MKUltra es la de Frank Olson, un bacteriólogo que trabajaba para el ejército de Estados Unidos, específicamente en Fort Detrick, donde se investigaban armas biológicas. En noviembre de 1953 fue drogado con LSD sin saberlo durante una reunión con agentes de la CIA. En los días siguientes sufrió episodios de paranoia y confusión. 9 días después cayó desde la ventana de un 10º piso en un hotel de Nueva York. Durante años se dijo que fue él quien lo hizo, provocado por la crisis mental que tenía. Sin embargo, en el 1975, cuando los documentos oficiales salieron a la luz, se reveló que Olson había sido víctima de MKUltra. Incluso se sabía que había empezado a cuestionar los métodos de la CIA. En el 1994 su familia consiguió que se exhumara el cuerpo y un forense independiente encontró golpes en la cabeza previos a la caída, lo que reforzó la teoría de que pudo haber sido asesinado para silenciar. Aunque el LSD fue la droga más famosa de MKUltra, no fue ni de lejos la única herramienta utilizada. El programa exploró todo tipo de técnicas extremas para intentar alterar la mente. Una de ellas era la hipnosis combinada con sugestiones post-hipnóticas, con la idea de que una persona pudiera ser inducida a hacer algo específico, como obedecer una orden o cambiar su comportamiento sin recordar que había sido manipulado. También se practicaron sesiones de privación sensorial, cerrando a los sujetos durante días en habitaciones completamente oscuras y silenciosas o colocándolos en tanques de aislamiento donde no sentían ni el peso de su propio cuerpo. El objetivo era romper su percepción del tiempo y de la realidad. Otra técnica fue el electroshock de alta intensidad, aplicado a niveles muy por encima de los permitidos en tratamientos psiquiátricos normales. Se usaba para provocar regresiones psicológicas con la esperanza de borrar la identidad de una persona y reconfigurar su personalidad desde cero. Esto se combinaba con el aislamiento extremo y con la alteración forzada de los ciclos de sueño para debilitar aún más la resistencia mental de los participantes. En los interrogatorios se emplearon compuestos químicos como escopolamina y pentonal sódico, conocidos por sus efectos sedantes y por facilitar la pérdida de inhibiciones, aunque en la práctica sus resultados eran poco fiables. Muchos de los participantes no sabían que estaban siendo usados como conejillos de indias. Algunos eran presos, pacientes psiquiátricos o personas sin hogar. Otros eran estudiantes universitarios reclutados con promesas de dinero rápido, sin que se les informara de que la CIA estaba detrás de los experimentos. Otro de los casos más duros ocurrió fuera de Estados Unidos en el Allen Memorial Institute de Montreal. Allí trabajaba el psiquiatra Donald Ewen Cameron, respetado en su momento. Sin saber que sus fondos venían de la CIA, desarrolló una técnica llamada desprogramación psíquica, con esta idea de borrar completamente la mente de un paciente para reconstruirla desde cero. Cameron inducía comas de semanas, aplicaba electroshock a diario y hacía que grabaciones con frases como eres débil o debes obedecer sonaran en bucle mientras los pacientes dormían. Los resultados fueron trágicos. Personas que perdieron el habla, la memoria, la capacidad de leer o de reconocerse a sí mismas. Entre ellas, Linda McDonald, que ingresó en una depresión postparto leve y salió sin recordar ni su nombre.
En el 1977, una investigación del Senado reveló que más de 80 instituciones participaron directa o indirectamente en MK Ultra. Algunas estaban al tanto, otras no sabían que su financiación provenía de la CIA. Había universidades prestigiosas como Harvard, Stanford, Yale, Columbia, donde se hacían experimentos sin informar a los estudiantes de lo que se estaba investigando realmente. También se involucraron hospitales psiquiátricos, incluso militares, prisiones y fundaciones científicas falsas que servían para mover fondos sin levantar sospechas. En la prisión estatal de Atlanta, por ejemplo, se suministró LSD de forma prolongada a reclusos sin decirles qué se les estaba dando. En otro proyecto hubo mujeres embarazadas que fueron expuestas a drogas psicoactivas para observar los efectos en el feto, obviamente sin que supieran nada. Ya en el 1954, un informe interno advertía que estos experimentos podían destruir la reputación de la CIA si algún día se conocían, pero la advertencia fue ignorada. Gottlieb tenía acceso directo a los altos mandos, incluido Allen Dulles, lo que le daba la libertad total de actuar sin rendir cuentas. Durante más de 10 años, MK Ultra se expandió sin freno. Nadie lo regulaba, casi nadie lo cuestionaba, bueno, principalmente porque es que casi nadie sabía lo que se estaba haciendo realmente. Todo empezó a cambiar en los años 70, cuando las filtraciones, los investigadores del Congreso y algunos errores administrativos hicieron que la verdad empezara a salir a la luz. Mientras tanto, miles de personas estaban siendo sometidas a experimentos invasivos, la mayoría de ellos traumáticos, pero como suele pasar con estos secretos tan peligrosos, ocultarlo para siempre era algo casi imposible. A principios de los años 70, el clima político en Estados Unidos cambió radicalmente. El escándalo de Watergate, que estalló en el 1972 y acabó en el 1974 con la renuncia del presidente Richard Nixon, sacudió la confianza del país en sus líderes. Por primera vez se demostró que incluso las más altas esferas del poder podían estar implicadas en abusos y en encubrimiento. Esa desconfianza también alcanzó a la CIA, que hasta entonces había actuado con total impunidad. El Congreso y la opinión pública empezaron a sospechar que había mucho más escondido de lo que habían admitido. En el 1973, ante la posibilidad de futuras investigaciones, el entonces director de la CIA, Richard Helms, decidió actuar. Sabía que si MK Ultra salía a la luz, el escándalo sería inmenso. Por eso ordenó la destrucción masiva de documentos relacionados con el proyecto. No fueron unos pocos papeles, se generaron miles de informes, grabaciones, memorandos y resultados de experimentos. El objetivo era borrar cualquier evidencia física de la existencia del programa y evitar que alguien pudiera responsabilizar a la agencia más adelante. Pero un error lo cambió todo. En el 1977, mientras un grupo de investigadores del Senado revisaba archivos antiguos en un almacén de la CIA en Langley, se toparon por casualidad con unas cajas mal archivadas. En apariencia eran simples informes de gastos administrativos. Sin embargo, al examinarlas con más detalle, descubrieron algo totalmente distinto. Dentro había cerca de 20.000 documentos relacionados con MK Ultra, órdenes de experimentación, contratos con universidades, compras de drogas psicodélicas y descripciones de pruebas que se creían destruir. Este hallazgo fortuito fue clave para demostrar que MK Ultra había sido real. Gracias a ese error, el programa no desapareció del todo y por primera vez se pudo probar con documentos oficiales que no era una teoría conspirativa. Entre esos papeles aparecían referencias a proyectos específicos como el subproyecto 68, vinculado al psiquiatra Donald Ewen Cameron en Canadá, y el subproyecto 130, que estaba centrado en experimentos con prisioneros. También se incluían registros de transferencias de dinero a través de fundaciones pantalla, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Aunque el hallazgo fue decisivo, las primeras señales de alarma ya se habían encendido antes. En el 1974, el periodista Seymour Hersh, famoso por destapar la masacre de My Lai en Vietnam, publicó un artículo explosivo en el New York Times. Afirmaba que la CIA estaba llevando a cabo operaciones ilegales de vigilancia y manipulación dentro de Estados Unidos en violación directa de sus propios estatutos.
La reacción fue inmediata. La indignación pública creció y la presión mediática empujó al Congreso a intervenir. Así comenzó una de las etapas más tensas de la historia política del país. El momento en el que el poder legislativo se enfrentó cara a cara con el lado más oscuro de sus propias agencias de inteligencia. Después de lo de Watergate, la confianza en el gobierno estadounidense se había desplomado. En ese clima de desconfianza, el Congreso decidió tomar cartas en el asunto. En el 1975 se creó una comisión especial para investigar posibles abusos cometidos por agencias como la CIA o el FBI. Estaba presidida por el senador demócrata Frank Church y pronto pasó a conocerse como el Church Committee. El objetivo era claro: descubrir si estas agencias habían actuado al margen de la ley. Las audiencias comenzaron de forma secreta, pero pronto se hicieron públicas. Millones de personas las siguieron por televisión y fue entonces cuando el nombre MKUltra se escuchó por primera vez en un contexto oficial. En una de las sesiones, el propio Frank Church fue contundente. Si se permitía que los servicios de inteligencia actuaran sin control, ya no se podía hablar de una democracia real. Los descubrimientos fueron alarmantes. Se reveló que la CIA había financiado al menos 149 subproyectos, muchos de ellos en universidades de prestigio, sin que éstas supieran que el dinero venía de inteligencia. Más de 30 instituciones fueron las que participaron sin conocer el verdadero fin de esa investigación. Al menos una muerte, la de Frank Olson, ha sido vinculada directamente, aunque se sospecha que el número real podía ser mayor. Lo más grave es que la CIA no contaba con ningún tipo de protocolo ético ni supervisión, sino que actuaban con total libertad. Uno de los momentos más tensos fue cuando Stanfield Turner, director de la CIA en ese momento, compareció ante el comité. Reconoció que la agencia había cometido actos que nunca debieron haberse hecho y que operaron fuera del marco legal. También confirmó que muchos de los documentos relacionados con MKUltra fueron destruidos por orden del exdirector Richard Helms, lo que hacía prácticamente imposible conocer toda la verdad sobre el programa. Durante las audiencias no solo hablaron funcionarios y expertos, también se dieron a conocer testimonios de personas afectadas directamente, lo que dio al caso una dimensión mucho más humana. Uno de los más impactantes fue el de Valerie Ward, terapeuta de Nueva Orleans, que presentó declaraciones de pacientes cuyos recuerdos fragmentados apuntaban a haber sido víctimas de experimentos en orfanatos estatales durante su infancia. Aunque los detalles eran difíciles de reconstruir, coincidían en experiencias de manipulación mental y uso de drogas. También se mencionó el caso de Beck Kaczynski, más tarde conocido como el Unabomber. Si no conocéis esta historia, es bastante interesante y la podemos hacer en el canal, aunque sea un poco true crime, pero tiene mucha historia y dejadme en los comentarios si queréis verlo. Pues este señor, cuando tenía 16 años, parece que participó sin saberlo en un experimento psicológico bastante extremo en la Universidad de Harvard, que estaba dirigido por el profesor Henry Murray. Aunque no se ha comprobado una conexión directa con MKUltra, el experimento ha sido relacionado por algunos autores con estas prácticas de esa época en psicología extrema. La familia de Frank Olson, el científico que había muerto después de supuestamente tirarse por la ventana, también declaró ante el Congreso. Relataron cómo la CIA les ocultó la verdad durante años y cómo rechazaron una compensación económica para poder seguir exigiendo justicia. Después de las revelaciones del comité, el gobierno se vio obligado a actuar. En el 1976, el presidente Gerald Ford firmó una orden ejecutiva que prohibía expresamente que cualquier agencia federal realizara experimentos en ciudadanos sin su permiso explícito. También se creó el Intelligence Oversight Board, que es un organismo encargado de supervisar y prevenir abusos dentro de las agencias de inteligencia. A pesar de estas medidas, hay muchos expertos que consideraron que no eran suficientes. El propio senador Church advirtió que si no se establecía un control firme, las técnicas de manipulación mental podrían usarse en el futuro para crear una dictadura invisible. Su advertencia sigue siendo bastante relevante hasta el día de hoy. A pesar del impacto mediático y político de las audiencias, hay muchas preguntas que quedaron sin respuesta. ¿Cuántas víctimas hubo realmente? ¿Qué contenían los documentos destruidos? ¿Terminó el programa por completo o simplemente cambió de nombre? Uno de los investigadores clave fue el periodista John Marks,
Gracias a la ley de libertad de información, logró acceder a los pocos documentos que habían sobrevivido. En el 1979 publicó el libro The Search of the Manchurian Candidate. En sus propias palabras, lo más espantoso no fue lo que encontramos, sino lo que nunca sabremos. Para entonces, el escándalo ya era imparable. La opinión pública estaba conmocionada, los medios no dejaban de hablar del tema y las instituciones trataban de limpiar su imagen. Pero la verdad completa sobre MKUltra sigue en parte envuelta en sombras. Aunque este escándalo fue enorme y llevó a audiencias en el Congreso y a todo esto, una pregunta seguía sin respuesta, y es: ¿sirvió de algo? La respuesta, según documentos desclasificados, testimonios y estudios posteriores, es que MKUltra fracasó en su objetivo principal, que era controlar de forma efectiva y duradera la mente humana. Los experimentos no lograron crear una técnica fiable para manipular la voluntad de alguien de una manera predecible. Las sustancias más usadas provocaban efectos impredecibles, alucinaciones, paranoia, crisis nerviosas, pero no obediencia ni reprogramación mental. Como reconocía un memorando interno de la CIA en 1977, el LSD y otros compuestos no ofrecen una herramienta práctica de manipulación conductual, y es que su efecto varía enormemente según la personalidad, el entorno y la dosis. Incluso Sidney Gottlieb, el químico que lideró MKUltra, reconoció años después que los resultados no fueron los que esperaban. En resumen, el proyecto fue un fracaso técnico, pero sus consecuencias fueron devastadoras. Más allá del fracaso científico, lo más grave fue el daño causado a personas reales. Hay víctimas que fueron sometidas a aislamiento sensorial y que desarrollaron enfermedades mentales como esquizofrenia o ansiedad crónica. Otras, después de recibir electroshocks y manipulación psicológica, perdieron capacidades básicas como hablar, leer o reconocer a sus familiares. Muchas fueron ingresadas de por vida y en varios casos ni siquiera se conservaron registros que permitieran entender qué significa. Según un estudio de 2007, los métodos empleados violaron por completo los principios de la Declaración de Helsinki de 1964. No hubo consentimiento, no hubo control médico independiente, no hubo evaluación de riesgos. Fue un experimento sin ninguna ética y ninguna humanidad. Y aunque oficialmente, como ya os he dicho, el proyecto MKUltra se clausuró en el 1964, con sus últimos subproyectos cerrándose en el 73, nunca se hizo una revisión completa del programa. Tampoco se juzgó a sus responsables. Eso dejó con muchas preguntas en el aire y alimentó la sospecha de que tal vez la historia no había terminado. Algunos documentos desclasificados mencionan otros programas que surgieron después y que siguieron explorando técnicas similares. Aunque no tuvo relación directa con MKUltra, también estaba el proyecto Stargate, que está centrado en visión remota, que refleja cómo el gobierno siguió explorando fenómenos psicológicos poco convencionales durante décadas. Este último duró hasta el 1995. Aunque no eran exactamente iguales a MKUltra, estos proyectos demuestran algo inquietante: el interés del gobierno por explorar los límites del control mental y la manipulación psicológica no se detuvo con el escándalo, simplemente cambió de nombre. Después de toda esta exposición pública, hubo exagentes que empezaron a hablar. Víctor Marchetti, exanalista de la CIA, afirmó en un libro que escribió que muchos de esos experimentos fueron trasladados a unidades militares todavía más secretas. Otro exagente, John Stockwell, declaró en el 1978 que las investigaciones sobre manipulación psíquica seguían en marcha, aunque bajo mayor secretismo. Aunque no siempre se pudieron comprobar sus afirmaciones con documentos, estos testimonios reforzaron la idea de que MKUltra era solo la punta del iceberg. El eco de todo esto también se hizo sentir en la cultura popular. A partir de los años 80 comenzaron a aparecer películas, novelas y series que retomaban las ideas centrales del programa: control mental, secretos del gobierno y experimentos ocultos. Uno de los ejemplos más conocidos es El mensajero del miedo, donde un soldado es convertido en asesino sin saberlo. La saga de Jason Bourne también se basa en esta idea: un agente con amnesia que ha sido entrenado para matar bajo órdenes específicas. Y más recientemente, la serie de Netflix
Stranger Things recuperó muchos de esos elementos. La historia de Eleven, una niña con habilidades psíquicas que escapa de un laboratorio secreto, está directamente inspirada en los experimentos documentados de MKUltra. De hecho, los propios creadores lo confirmaron en entrevistas. Pero esta popularidad ha tenido un efecto contradictorio. Al mezclarse con elementos de ciencia ficción, mucha gente empezó a pensar que MKUltra era solo una teoría conspirativa, cuando en realidad fue un programa real, documentado y con víctimas concretas. Por eso es fundamental separar la ficción de los hechos. MKUltra no es solo parte del cine, sino que es parte de la historia. Todo esto no fue solo un experimento científico mal llevado, sino que fue un fracaso ético monumental. No tanto por lo que se intentó hacer, sino por cómo se hizo, a espaldas del público, sin control, sin rendir cuentas y con el objetivo de que nunca se supiera la verdad. Uno de los grandes dilemas que deja este caso es hasta dónde puede llegar un gobierno, incluso en una democracia, en nombre de la seguridad nacional, supuestamente. Durante la Guerra Fría, el miedo al comunismo y a lo desconocido llevó a decisiones extremas. Pero nada justifica experimentar con seres humanos sin que esto lo sepa. El problema no termina ahí, sino que a pesar de que el programa terminó hace décadas, la confianza en las agencias de inteligencia quedó profundamente dañada. MKUltra demostró que cuando no hay vigilancia ni límites claros, se pueden cometer abusos gravísimos sin que nadie los detenga. Y peor aún, con la destrucción de miles de documentos, nunca sabremos toda la verdad. No sabemos cuántas personas fueron afectadas, no sabemos cuántos científicos participaron sin entender lo que se estaba haciendo realmente. Este caso también deja una advertencia para más bien el mundo científico, y es que la investigación sin ética es peligrosa. La ciencia puede servir para curar, pero también para manipular o dañar si cae en manos equivocadas. El conocimiento sin responsabilidad no es progreso, sino que es poder sin freno. Hoy en día la tecnología avanza más rápido que nunca. Inteligencia artificial, neurociencia, biotecnología. ¿Creéis que estamos preparados para usar ese poder de forma ética o corremos el riesgo de repetir los mismos errores con herramientas más sofisticadas? Pues ha sido todo por el vídeo de hoy. Me gustaría que me respondáis a estas preguntas que os acabo de hacer y que me digáis también si creéis que esto se puede repetir al día de hoy o si creéis que se está repitiendo, y podemos discutirlo entre todos con respeto, como siempre, en los comentarios. Gracias a los miembros del canal por apoyarnos de esa manera. Gracias a ti por ver este vídeo. Si no sabes qué comentar, déjame este emoji y yo te daré like tan pronto como pueda. Y os recuerdo que tenéis la prueba de 45 días de Next Story en el enlace que os habré dejado en la cajita de descripción, así que probadlo porque os va a encantar. Y muchísimas gracias a Next Story por patrocinar este vídeo. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Chao. ¿Y si entender tu energía fuera el primer paso para dejar de sentirte tan agotada? Tu energía tiene voz y está pidiendo un balance. Cada persona... En el corazón del Vaticano, detrás de puertas cerradas y bajo estricta vigilancia, yace un lugar envuelto en misterio. Una biblioteca donde se dice que descansaban los secretos más oscuros y poderosos de la humanidad. Pero ¿qué verdades ocultan su estantería? ¿Existen documentos capaces de reescribir la historia? Aquí se rumorea que hay textos prohibidos, evangelios que contradicen
contradicen la doctrina oficial, profecías apocalípticas, incluso pruebas de la existencia de vida extraterrestre. Pero no todos pueden cruzar sus puertas. Solo un puñado de académicos rigurosamente seleccionados han tenido acceso a este archivo y aún así muchos creen que hay secciones que permanecen cerradas incluso para ellos, protegidas como si contuvieran algo demasiado valioso o demasiado peligroso. ¿Cuántos de estos rumores son ciertos? ¿Y qué hay realmente oculto en este lugar que la Iglesia ha guardado celosamente durante siglos? Antes de empezar, en el corazón de la niebla londinense, en 1888, un monstruo sin rostro caminaba por las calles de Whitechapel. En tan solo 10 semanas, al menos 5 mujeres fueron brutalmente asesinadas y mutiladas, dejando tras de sí un rastro de horror que ni la policía ni la historia han podido resolver. ¿Sabías que a pesar de las miles de teorías y sospechosos, la identidad de Jack el Destripador sigue siendo un misterio? ¿Fue un pintor trastornado? ¿Una mujer? ¿Un miembro de la realeza? Hoy nos adentramos en uno de los misterios más escalofriantes y debatidos de todos los tiempos: el mito y la realidad de Jack el Destripador. Pero antes de empezar, te invito a que te suscribas y a que actives las notificaciones del canal, porque tenemos vídeos como este todas las semanas y seguro que te van a encantar la mayoría de ellos. Así que queda dicho, también tenéis la opción de miembros, ya lo sabéis, por si queréis apoyar al canal de esa manera. Y algo que se me olvida decir es que también podéis seguirme en Instagram, que es la otra red social donde estoy más activa y donde muy probablemente hagamos algo especial cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores aquí en YouTube. Ahora sí, empezamos. A finales del siglo XIX, Londres era una ciudad enorme que no dejaba de crecer, con más de 5 millones de personas apretujadas en sus calles. No era solo la ciudad más grande del mundo, sino que también era el centro de todo, del comercio, de la industria, del poder. Pero mientras los ricos vivían entre lujos, con sus mansiones y con su té de media tarde, en los barrios del East End, especialmente en Whitechapel, la cosa era otra. Aquí las cosas no eran tan bonitas. Whitechapel era básicamente un caos, un laberinto de callejones oscuros y de calles angostas donde los edificios parecían a punto de caerse. En el 1888, más de 76.000 personas vivían allí, apretadas como sardinas y sin espacio ni privacidad. Muchos vivían en lo que se llamaban lodging houses, que no eran más que habitaciones compartidas donde por un par de peniques podías conseguir una cama entre un montón de gente. La revolución industrial había transformado Londres, pero no todo el mundo se benefició de ella. Whitechapel era el claro ejemplo de esto. La mayoría de la gente allí eran trabajadores mal pagados o directamente no tenían trabajo. Cosas como ser curtidor, carnicero u obrero textil eran muy comunes, pero las condiciones no eran para nada buenas. ¿Sabías que según los informes de la época, hasta el 35% de las familias de Whitechapel vivían por debajo del nivel de subsistencia? La gente sobrevivía como podía a base de dietas miserables y ni hablar de la higiene, que era prácticamente inexistente. Ahora, si hay algo que destaca en todo este caos, es que las mujeres, con la pobreza apretándole los talones, empezaron a recurrir a la prostitución. La prostitución se volvió tristemente un recurso casi necesario para muchas. En el 1888 la policía tenía registrada a unas 1.200 prostitutas en Whitechapel, pero la cifra real probablemente era mucho mayor. Estas mujeres, lejos de vivir con algo de dignidad, enfrentaban un montón de peligros: enfermedades, violencia y, por supuesto, los riesgos de cruzarse con personajes como Jack el Destripador. La mayoría de ellas eran mujeres de mediana edad, viudas o mujeres abandonadas por sus familias que ya no sabían qué hacer más que vivir al día
día en las calles tratando de sobrevivir como fuera. Whitechapel no era solo un lugar donde la gente luchaba por sobrevivir, sino que también era famoso por ser un sitio donde la violencia y el crimen estaban a la orden del día. Los robos, los asaltos, las peleas, todo eso era parte del paisaje. Era normal ver pandillas controlando diferentes partes del barrio, imponiendo su ley en las calles, porque la policía sinceramente no daba abasto. Pero lo que realmente hizo que Whitechapel saltara a los titulares de todo el mundo fueron los asesinatos de Jack el Destripador. Estos crímenes no eran como los demás. En un barrio tan violento, los asesinatos no eran algo raro, pero los de Jack tenían algo distinto. La brutalidad, la precisión con que mataba, parecía claro que no era un simple crimen de oportunidad. Había un patrón, una especie de frialdad meticulosa en la manera en que actuaba. La gente empezó a hablar de algo más siniestro, de algo que no solo era un simple crimen, sino algo más profundo y macabro. Y esta atmósfera, esta tensión en el aire, convirtió a Whitechapel en un lugar de leyenda, o más bien de terror. En el año en que empezó todo, Londres no solo estaba lidiando con un asesino en serie, sino con algo bastante más complicado, con dos cuerpos policiales que no se llevaban nada bien. Y creedme que esto es un punto bastante importante a tener en cuenta cuando hablamos del caso de Jack el Destripador. Verás, por un lado teníamos a la policía metropolitana. Ellos eran los que cubrían la mayoría de los distritos, incluyendo Whitechapel. Por otro lado, teníamos a la policía de la City de Londres, que se encargaba de una pequeña área de lo que es la City de Londres, sigue siendo igual, que es y era el corazón financiero de la ciudad. Los crímenes de Jack el Destripador ocurrían justo en la frontera entre ambas jurisdicciones. Cada fuerza tenía su propio enfoque, sus propios métodos, y lo peor es que no estaban para nada dispuestos a cooperar. Es por eso que si hablamos de la investigación en sí, es que ni siquiera tenían las herramientas que hoy se dan por sentado. No había ciencia forense, ni análisis de ADN, ni huellas dactilares. Todo eso era ciencia ficción. Las escenas del crimen eran una locura. Los lugares donde los asesinatos ocurrían no se preservaban de ninguna manera, y los curiosos, la gente que pasaba, pues no tardaban en meter las manos y las narices en el lugar antes de que la policía llegara. Así que todo terminaba estando contaminado, y eso hacía que reunir pruebas fuera una auténtica pesadilla. Además, no tenían tampoco registros centralizados, lo que significaba que las pruebas y los testimonios se recogían a mano, y conectar los puntos entre los crímenes era una tarea titánica. Hay una curiosidad que tiene que ver con todo esto. En el caso de una de las víctimas, encontraron un trozo de su delantal ensangrentado cerca de un graffiti que decía algo bastante raro. Pero esto es algo de lo que hablaremos más adelante, y la policía tuvo algo que ver en esto, pero bueno, ahora os lo cuento. Pues mientras todo esto sucedía, la presión pública, como podéis imaginar, estaba por las nubes. Los periódicos no ayudaban, claro, porque cada uno tenía su propia teoría sobre quién era el asesino, y los oficiales recibían cientos de cartas con pistas que, más que ayudar, solo sumaban más caos. De hecho, los rumores y las noticias falsas eran el pan de cada día. No es nada nuevo de ahora. ¿Sabías que algunos policías fuera de servicio, desesperados, llegaron a disfrazarse de mujeres para intentar atrapar al asesino? Claro, esto no llegó a nada al final, pero imagínate la frustración. Era todo un auténtico desastre. Pero ahora sí, vamos a hablar de los asesinatos en sí, y después seguiremos hablando del tema de la investigación, porque creedme, es muy relevante para que este caso no se haya resuelto y haya llegado hasta el día de hoy como la gran leyenda que es. Pues entre agosto y noviembre de 1888, las calles de Whitechapel fueron el escenario de 5 asesinatos brutales, conocidos como los crímenes canónicos de Jack el Destripador. Las víctimas, mujeres de clase baja vinculadas a la prostitución, fueron asesinadas de forma espantosa durante la noche, y el patrón de mutilaciones hizo que los investigadores creyeran que un solo asesino estaba detrás de ellos. Sin embargo, su historia no terminan con su muerte. Cada una de estas mujeres tenían un pasado marcado por la pobreza, por el sufrimiento y por la tragedia personal que las empujaron a las oscuras calles de Whitechapel, donde luchaban por sobrevivir como tanta gente antes de convertirse en las trágicas víctimas de este asesino. Mary Ann Nichols, conocida como Polly, tenía 43 años cuando fue brutalmente asesinada el 31 de agosto de 1888.
1888 en Bucks Row, lo que hoy es Dover Street. Nació en una familia humilde y tuvo 5 hijos con su esposo, que era un impresor, pero su vida se desmoronó debido al alcoholismo y a las dificultades económicas, lo que la llevó a las calles, donde sobrevivía entre albergues nocturnos y prostitución. La tensión se saborea en el ambiente. Pide el menú de tu influencer en My Burger King y ayúdale a ganar la batalla del Gran King. 100% invisible para el 100% de las rutinas. Innovación solar Aven Ultrafluido. Una textura 100% invisible. Nos situamos en el corazón del barrio del Raval, en la ciudad de Barcelona, más o menos entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Allí, entre miseria y decadencia, hubo una mujer que supuestamente tejió una red de horrores que todavía hoy hielan la sangre. La llamaban la vampira de la calle de Poniente, la vampira del Raval o la vampira de Barcelona. Se convirtió sin duda en una figura envuelta en misterio, acusada de